Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como veis, pues bueno, pues hoy arrancamos la mañana saliendo de casa. Vamos a desayunar en una de nuestras cafeterías favoritas en lo que es el downtown, en el centro de la ciudad. Este lugar tiene ese encanto especial de lo local, donde cada rincón cuenta una historia y se siente el amor, pues eso, por lo artesanal, porque bueno, pues a nosotros, más que ir a alguna cafetería, pues estas más comerciales, nos gusta apoyar al pequeño comercio. Y la verdad es que, bueno, pues desde que descubrimos esta pequeña cafetería y saber que estamos apoyándoles, pues es aquí donde encontramos, pues eso, esos detalles únicos, tanto en el café como en la decoración y, bueno, pues las cosas que son hechas artesanalmente. Como, pues eso, y que también es pet friendly, que podemos traer a nuestro queridísimo Dinky. Y bueno, pues hablando de decoración, pues hoy quiero llevaros a una tienda de antigüedades que me fascina. Así que vamos a ver cómo podemos integrar pues muebles y piezas antiguas en casas modernas sin perder la armonía. Así que vamos a dar una vueltecita por esta tienda que es maravillosa, porque la verdad es que cuando pensamos en una decoración moderna, a veces nos olvidamos de lo cálido y especial que puede ser añadir elementos con historia, una lámpara vintage, una cómoda de madera envejecida, piezas que transforman un espacio frío en algo personal y único. Así que, pues nada, vamos adentro a ver qué es lo que hay. Y bueno, pues como no todo va a ser limpiar y organizar en casa, pues hoy os traigo un vídeo diferente para que veáis, pues bueno, estas cositas que la verdad es que a mí me fascinan. Mirad esa silla, ¿no os parece preciosa? Imagina esto en una esquina de un salón moderno, con cojines minimalistas. Ese contraste crea un equilibrio perfecto. Y no hace falta llenar la casa de antigüedades, con unas pocas piezas estratégicas como jarrones, pues ya consigues ese toque especial que rompe con lo convencional. Mirad qué maravilla. Estas vitrinas están llenas de piezas únicas, vajillas con ese aire elegante y atemporal que ya casi no se encuentra. Cada plato parece tener su propia historia. La verdad es que a mí, pues eso, este tipo de vajillas antiguas no solo son preciosas para decorar una vitrina, sino también para darle un toque especial a la mesa. Imagina una cena con amigos usando estas piezas. Yo, la verdad es que tengo mi vajilla de la Cartuja de Sevilla, que es, vamos, para mí pues es una forma de mezclar, pues eso, una mesa moderna con líneas simples crea un contraste súper espectacular. Luego, pues eso, estos libros antiguos de recetas, a mí es que me maravilla. Yo pasaría horas y horas aquí dentro. Mirad esta preciosidad, un librero bajito de madera maciza con ese desgaste natural que solo el tiempo puede dar. Este tipo de muebles son perfectos para rincones especiales en casa. Y esta cómoda, pues qué deciros, es que es impresionante.
Y mirad, no podía dejar pasar esto. Son los LPs antiguos. Qué maravilla encontrarlos en una tienda como esta. Estos discos no solo son perfectos para escuchar esa música auténtica que nunca pasa de moda, sino que también, pues eso, los podemos tener como elementos decorativos. La verdad es que es un pequeño detalle que aporta personalidad y nostalgia, ideal para crear ese ambiente especial en casa, pues eso, durante las fiestas, durante las navidades. A mí me encanta venir a esta tienda porque es, pues eso, esas tiendas que tienen como un encanto especial, es como entrar en un pequeño tesoro escondido. Si te fijas bien, puedes encontrar verdaderas maravillas, piezas únicas que, como os digo, cuentan historias que combinadas con la decoración moderna que podemos tener en casa, pues eso puede transformar cualquier rincón de nuestra casa en algo personal y único. Y mirad esta preciosidad, una máquina de escribir antigua. ¿No os parece fascinante solo imaginar todas las cartas, historias o textos que habrán pasado por ahí? Pues eso, para mí ya le da un valor especial. Y luego, pues para mí esto es una auténtica joya. Libros de cocina antiguos, llenos de recetas tradicionales y secretos culinarios que no pasan nunca de moda. A mí me encanta encontrar este tipo de libros. No solo son útiles para descubrir recetas, sino que también aportan, pues eso, muchísimo, muchísimo encanto. Mirad estas cucharas de plata. En fin, es que yo aquí me podría pasar el día entero. Y mirad este tesoro ahí escondido. Esta cómoda antigua es el tipo de pieza que te hace detenerte y admirarla, con esos detalles tallados a mano, la madera pulida y su carácter único. La verdad es que no descarto llevarme algo. Esta tienda tiene una planta baja también, que bueno, pues eso, mirad esta vajilla de Navidad, es que es impresionante todo lo que hay. Estas son maravillas que puedes encontrar en estas tiendas, no solo funcionales, sino que aportan también una personalidad, como os he dicho antes, única. Estas contraventanas antiguas, todas estas molduras de casas victorianas, en fin, lo puedes adaptar pues eso, a la decoración de tu hogar. Yo, como os digo, a mí es que me fascina y yo entiendo que hay muchísimos estilos de decoración, pero para los que nos gustan este tipo de decoración, lo que realmente buscamos es ese toque personal, esa conexión con lo antiguo y lo auténtico. A mí me atrae muchísimo
todo lo que tiene una historia detrás, lo que tiene carácter y como cada pieza, pues por más pequeña que sea, puede transformar el ambiente. No se trata de llenar la casa de cosas viejas, sino de escoger piezas que aporten algo único y algo especial. Y es que a veces, pues un solo mueble con esa patina del tiempo puede darle una nueva vida a un espacio moderno. Esa es la magia de combinar lo antiguo con lo contemporáneo. Y ahora pues ya estamos en casa y voy a preparar un arroz con acelgas, porque el otro día estuve hablando con mi amiga Asun y me dijo que lo había hecho y me dio envidia porque yo digo, uy, pues yo hace tiempo que no hago ese arroz. Así que nada, compré las acelgas, nosotros en Valencia le llamamos arroz en bledes. Y bueno, pues eso, voy a preparar este plato que es muy, muy típico de la Comunidad Valenciana. No es tan conocido como la paella, pero os aseguro que está delicioso y tiene un montón de beneficios, porque las acelgas son una verdura súper saludable, rica en fibra, vitaminas y minerales. Y combinada con el arroz, que nos aporta, pues eso, la energía y las alubias blancas que también se le pone, son una fuente, pues eso, fantástica de proteína vegetal. Así que con esto tenemos un plato muy completo y muy nutritivo. Carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up. Este tipo de arroces son platos de cuchara que reconfortan, ideales pues eso para estos días de frío como los que hace aquí, que además pues eso son muy versátiles porque cada casa tiene su propia versión, no hay nada que esté escrito. Algunos incluyen pues eso, les ponen patata o bacalao, pero bueno, yo hoy voy a hacer la versión sencilla como lo hacía mi madre y tradicional. Así que, pues como habéis visto, se sofríe todo con unos ajitos. También le voy a poner patata, por supuesto. Y, en fin, pues os intentaré buscar la receta a ver si está en algún sitio y os la dejaré en la cajita de descripción. In the soft light, troubles fade away. Este arroz también se puede hacer en Thermomix porque está la receta, pero a mí me gusta hacerlo pues eso, a fuego lento. Lo bonito de estos platos tradicionales es que forman parte de nuestra cultura, de esas recetas que pasan de generación en generación y siempre pues se hace con ese cariño que luego se nota en cada cucharada. Así que si os apetece probar algo diferente, pero auténticamente valenciano, este arroz con acelgas, arroz en bledes, pues eso, este arroz es una opción perfecta, sano, sencillo y lleno de sabor. For you, I. I give up my dreams, my hopes, my views. Y esto que veis aquí, yo saco siempre un poquito, unas poquitas patatas y los dientes de ajo que le he puesto y lo machaco y se lo vuelvo a poner para que así pues espese un poquito el caldo. Y las alubias, pues como son de bote porque no tenía pensado, pues eso, no las puse a remojo la noche anterior, pues directamente el arroz y ya sabéis que el arroz es 18-20 minutos a fuego bajito
y vamos, este plato estaba de muerte. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind, your sweet scent fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you, I. In the silent dawn, you stir from sleep. Sunlight paints your face in a golden sheen. The hush of dawn, a peaceful sea. A love that grows like a tender rose. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. Y ahora quiero aprovechar para enseñaros algunos muebles que he ido comprando poco a poco, ya sea o bien en Facebook Marketplace o en alguna tienda de antigüedades, porque al final decorar con este tipo de piezas lleva su tiempo, pero el resultado merece la pena. Y como habéis visto, pues ese secreter lo compré en Facebook Marketplace, igual que estos dos silloncitos, y al secreter, pues eso, le he añadido unos toques personales como la decoración y el borlón. Y luego estas sillas de ratán son preciosas. Son, pues eso, otro tesoro que encontré buscando con paciencia. Me encanta cómo combina, pues eso, el ratán con el terciopelo azul y luego combinado, pues ya veis, yo tengo cuadros más modernos, las cortinas, la verdad es que le dan otro toque a lo que es la estancia. Ya sabéis que son de Belleville, os dejaré también pues el código de descuento en la cajita de descripción, porque son una maravilla. Estoy encantadísima con estas cortinas. Y aquí también quiero enseñaros que esto creo que no os lo había enseñado. Esto es la última adquisición, tengo que limpiarla bien y tengo que, pues eso, darle su toque. Pero esto, mirad qué maravilla, y no os vais a imaginar lo que es. Mirad, es una máquina de coser antigua. Esto es otra joyita. Es una de esas piezas que combinan lo mejor de lo antiguo con la funcionalidad de lo moderno. Mirad, la encontré, pues eso, también en Facebook Marketplace, y me enamoré de ella al instante. Y bueno, pues tiene eso, un aire vintage, funciona perfectamente, le falta, bueno, tengo que buscar la canilla y otra pieza que le falta, pero funciona perfectamente. Y bueno, pues imaginaros, tiene hasta el número de serie, en fin, me falta mucho todavía por pulirla porque tengo que limpiarla bien y seguramente tengo que, bueno, pues engrasarla, pero es que, vamos, tú la ves y parece una mesa, parece una consola, una mesita, y sin embargo, mirad qué maravilla, es que yo estoy enamorada.
Y luego deciros que este tipo de máquinas Singer son un símbolo de calidad y tradición. Algunas llevan décadas funcionando sin problemas. Y bueno, pues no sé qué opinaréis, pero yo creo que tener algo así en casa le da un carácter único al espacio. Porque como yo digo, al final no solo cose con recuerdos, sino que también decora con historia. Go and spend it all where we wanna be. I look into your eyes, I see we're out of time. Estos dos silloncitos rayados, pues bueno, ya sabéis que los compré por Amazon y esta mesa que tengo aquí en la entrada, pues también es de lo más tradicional, combinada con esto más moderno que tengo en la entrada y bueno, pues tengo un mix de cosas. Esta vitrina sabéis que también la compré en Facebook Marketplace, luego yo la pinté de blanco y ahí es donde tengo la joya que para mí es mi vajilla de la Cartuja de Sevilla. El ponerle pompones también le da otro estilo. Y también tengo los candeleros de Pedro Durán de plata. Y bueno, pues digo candelero porque candelero es la base sencilla diseñada para sostener una única vela. Por eso, bueno, pues suelen ser más minimalistas o decorativos, pero están pensados para una sola vela. En cambio, el candelabro, la diferencia principal es que tiene varias ramas o brazos para colocar varias velas al mismo tiempo. Este tipo de piezas suelen ser más elaboradas y más elegantes. Entonces, bueno, pues yo lo que tengo son candeleros, no candelabros. También ya sabéis que yo soy una enamorada de todo lo que sea blanco y azul. Este estilo pues tiene inspiración oriental, por supuesto, pero también se ha integrado perfectamente en las decoraciones mediterráneas y tradicionales. Así que, bueno, pues si queréis añadir un toque elegante y atemporal a vuestra casa, os recomiendo mucho apostar por este tipo de jarrones. Y este detalle de la lupa encima de un libro, pues me encanta, porque pues eso, para decorar en las mesas es un recurso sencillo pero con muchísimo encanto. Luego, pues bueno, los marcos dorados también le da un aire más sofisticado. Y bueno, pues no podía faltar mis plantas y también pues alguna planta de estas preservadas como la que tengo aquí encima del secreter. También deciros que las plantas no importa si son grandes o pequeñas, colgantes o de mesa, cada una tiene su encanto. Lo bonito es cómo se llena de vida cualquier rincón, además de purificar el aire y mejorar el ambiente. Estos platos ya sabéis que tienen su historia, me los regalaron cuando llegamos aquí a Estados Unidos y este bodegón, pues la verdad que me encanta combinar lo moderno con lo clásico, me encanta. Mi hija ha comprado también varios libros, uno de ellos es este, que la verdad es que decoran muchísimo. Los libros no solo cuentan historias, sino que también pueden ser elementos decorativos preciosos. Para mí son imprescindibles. Y bueno, pues también se compró un disco de vinilo que la verdad es que pues eso le da otro ambiente y como ella en su habitación tiene este tocadiscos Victrola, pues bueno, pues le da pues ese ambiente de aquella época. Y bueno, pues ya con esto concluyo este recorrido lleno de inspiración, ideas y pequeños tesoros que he ido incorporando a mi hogar. Espero pues haberos demostrado que combinar piezas antiguas con elementos modernos no solo es posible, sino que también puede daros resultados preciosos. Pues esa cómoda antigua de vuestra abuela, en fin, un montón de muebles que son preciosos.
Al final, decorar un espacio es mucho más que seguir tendencias, es llenar nuestra casa de historia, recuerdos y personalidad, piezas que nos hagan sentir bien cada día. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Como siempre, me encantaría saber si os gustan las piezas antiguas para decorar, si habéis encontrado algún tesorito especial, en fin, que nada, que gracias por acompañarme una vez más, que como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.